Muy buenas campeones, bienvenidos a esta nueva serie que ya la estábamos tanteando desde hace bastante tiempo en las encuestas que solemos hacer en el canal donde elegís juegos y por fin ya hoy la podemos traer aquí al canal para disfrutarla. Twin Mirror, para el que no lo conozca, es un juego que salió allá por 2020 y seguramente si yo te digo Life is Strange te viene a la mente, ¿no? Ese juego y dices tú, ah, hostia, Life is Strange. Pues este juego está desarrollado por la misma empresa que creó el Life is Strange, el 1, el 2. O sea, lo que viene siendo la gente de Dontrop o algo así. Es que tiene un nombre... Uy, me he equivocado aquí de botón. A ver, espérate. A ver... vale, pone Bandai. Pero bueno, Bandai distribuye el juego, ¿vale? Fue el que puso la money para distribuirlo y demás. Don't Not son los que desarrollaron el juego. No es un juego episódico, ¿vale? No hay que esperar, o no hubo que esperar en su día, en 2020, que fue cuando salió, un mes, 2 meses, 3 meses para que salieran los episodios, sino que fue un juego completo. Lo sacaron entero, como por ejemplo el Tell Me Why, que no sé si os acordáis del juego este, que también lo desarrollaron estos muchachos, ¿no? Los de Don't Not, que si no lo has visto, pues evidentemente está en el canal subido. Así que pásate por los comentarios, por la descripción, que ahí te lo intentaré dejar por si no lo has visto. También está bastante guay. Es un juego completito, no vamos a tener que esperar. A lo mejor sí está dividido por episodios, pero simplemente como cualquier juego que está dividido por capítulos, por misiones, por episodios, no vamos a tener que esperar. En la descripción pone: obligado a enfrentarse a su pasado, Sam Hicks se sirve de sus habilidades intelectuales únicas para destapar los secretos más oscuros de su ciudad natal. Pero ¿cómo saber en quién confiar cuando ni siquiera sabes si puedes confiar en ti mismo? Allá vamos. Un dato importante del juego es que tiene varios finales. Así que según lo que elijamos, pues vamos a desbloquear uno u otro. Muy buenas, Marco. Bienvenido. Comenzamos. Perdido nada más llegar. Nueva partida. Hoy me he traído una botellita de agua porque tengo la garganta un poquillo seca. Esperemos que no tenga copyright. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Will will discuss the recent opioid epidemic that's... Pues parece que la radio está un poquillo mal, ¿eh? Es que ya sabemos que en Life is Strange hay música con copyright, por eso tengo miedo de este juego. Buah, esta música tiene que tener copyright seguro, pero seguro, vamos. Vale. Ah, vale, me vais a permitir que le dé al pause porque, vamos, esto me lo conozco yo ya demasiado tiempo aquí en YouTube. Y por desgracia, aunque me encantaría oír el tema, porque eligen unas canciones muy top para sus juegos. Muy top, pero están llenas de copyright. Y esto no es TikTok, no es Instagram. Aquí por cualquier cosa te sale copyright. Muy buenas. Carazor, bienvenido. Oh, me han enviado un WhatsApp. A ver, bichito. Ey, vas a ir a la ceremonia, ¿no? ¡Ja! ¡Que te das por culo! El hombre es un tío sensato. Si estás conduciendo, no hay que usar el móvil. Así que, por mí, like para este hombre. Muy buena esa, Marco. Marco está comentando que qué buenos aquellos tiempos en los que Telltale Games te enseñaba portugués con sus juegos, ¿verdad? La madre que les parió. Menos mal que ya eso no va a ocurrir. Hablando ya en serio. Después de la adquisición de Telltale,
Ya no creo que vuelvan a cometer ese flagrante error. Mirador. Estamos jugando a la Xbox Series X, ¿vale? Pero el juego no está adaptado para la nueva generación. Así que digamos que estamos jugando a la versión de Xbox One X de PlayStation 4 Pro. Vale, tenemos tiempo antes del entierro. Podemos hacer cosas no nazis. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Vale, a ver si hay botón para sprintar. Pues parece que no. Cartel sobre restauración. Vale, muy bien. Quizás como un easter egg. El juego sé que a 4K no va. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Vale, hostia, pues el cementerio está un poco lejos, ¿eh? Caminando no tendré que ir. Ah, espérate. Se supone que puedo mirar, vale. Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Bueno, pues ahora Nick no puede opinar porque está muerto, ¿no? Pues ala, ya está. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Que en paz descanse, por cierto. A ver, que no, pobrecillo. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. Bueno, a ver si esto no se convierte en un Life is Strange True Colors, por favor. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. De momento, botón para sprintar no tenemos. Normalmente en los juegos de Telltale... Ya me liaste, Marco. De Telltale iba a decir. En los juegos de Life is Strange, pues tenías un botón para andar un poquito más rápido. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Bueno, el que quiera leerlo, ahí lo tiene. Vale, muy bien. Upset when it closed, but not upset enough to fix it. Armario de comida. Ah, protege a los excursionistas y cazadores de los Left a osos. sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Muy buenas, Revan, bienvenido. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Qué cruel eres, Marco. Pobrecito. Oh, Moshiroi. Es un recuerdo, ¿no? Un flashback. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Mejores ángulos ¿de qué? ¿Un tren se fue a la caca? Accidente. Mina Even if it does mean cerrada. nothing stays hidden in here. Not even me. Bueno, ángulos del billar. Un accidente de tren. Anda, mejores ángulos de tiro. Ojo, anotad esto. X igual a VX por T. Y igual H más VY por T menos G por T al cuadrado dividido entre 2. Ojo ahí al dato, Ojo ahí al dato. Que estamos ante el kit de cómo ganar todas las partidas del billar, Todas, todas. Ya nunca nos va a ganar un amigo. Anda, mira. El Pac-Man. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died.
I'll never know what he wanted to talk to me about. Esto tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser chungo. Muy buenas, Gus. Bienvenido, hombre. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. N. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam. La gente en el pueblo sí que tiene memoria, ¿eh? Joder, que sí tiene memoria. Heard you, Anna. But no, I wasn't listening. A ver, cuéntanos, Gus, ¿qué haces por aquí a estas horas? What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. No puede ser. Can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? Oh, mierda. Creo que... What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? Compañeros, me da que tenemos aquí a un amigo caído. F en el chat. Like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Muy buenas, Diego, bienvenido. Ecos del pasado, logro desbloqueado, revive un recuerdo. She was the one brave enough to Espérate, face that. espérate, que si hablas y está el logro ahí, pues yo no lo veo. Lost in my head again. How much time did I miss? Parece que también hay que poner una F en el chat por Gus. Vale, para leer la nueva entrada. Vale, estas son las entradas, ¿no? Nuestro cuaderno, volver al coche. Venga, gente, pues conocemos... Este soy yo, ¿vale? Soy Sam. Esta es Ana y este es Nick. Que en teoría es el hombre, nuestro amigo fallecido. Datos, pues no. En esta escena todavía no has tomado ninguna decisión clave que cambie el argumento, así que... bueno, Marco decía que llegábamos al cementerio si nos tirábamos, ¿no? O sea, una forma rápida de llegar. Que la verdad, tienes razón. Pero el juego no nos deja, así que lo siento, Marco, vamos a tener que ir en coche. Una pena, pero es lo que hay. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Ostras, esto no lo... Limpiar. Ah. Sí, Diego, el juego está... Para... Anda, Ana Massam. Ah, mira, hay un logro. Está objetos perdidos. Encuentro un recuerdo. Está para la Play, está para la Xbox, está para el PC. Creo que para la Switch no. Scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. La verdad es que sí, tengo que darle la razón a Sam, aunque ahí, en teoría, por lo menos, por lo que hemos visto, pone A de Ana y S de Sam, ¿vale? Y sí, es una pena para los pobres árboles. A ver qué necesidad tienen que les hagan ahí una rajada. Pobrecillos, coño. ¿A ti te gustaría que fueras por la calle y de repente alguien te rajara ahí un corazón y
y te marcará, no sé, una A y una S. No, ¿verdad? Pues ya está. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Muy buenas, JJ, bienvenido. A ver, Dai, peinado buscando cadáveres. Eso me recuerda a la típica fuga de su sótano. ¿Sigues pensando venir? Pregunta Walter. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Curioso, curioso. Estamos manteniendo una conversación muy sana entre yo y yo. Me cae mal, me cae mal. O sea, me caigo yo mal. No me gustan sus opiniones. O sea, mis opiniones. Me odio. Cuando mi yo se va, hablo a sus espaldas. Con otro yo. A ver, ¿sigues pensando venir? Espero que puedas venir a la ceremonia. Será en el Haven. A Nick no le importará. Ya casi he llegado. ¿Qué coño es esto? Había mucho tráfico, ya casi estoy. Vamos, hombre, Sam, échale huevos. Some things never change. Bueno, lo intenté. A ver, en la cárcel se hace mucho para marcar territorio y propiedad a tus niños, también lo hacemos. Qué raro que YouTube no te esté bloqueando estos comentarios, ¿eh? Bueno, vamos a la quedada. Ahora ya no rajan los árboles, pintan paredes o cualquier lugar con esas cosas melosas. Terminar la escena recuerdos. Aparcamiento del bar. Pues sí, la verdad, es verdad. Hoy en día cogen un spray y la gente pone cualquier tontería en las paredes. Mucho Moon Knight. Esto salió antes del Moon Knight, así que ojo. Joan, bichito Waldron, la hija de Nick. No puedo ni imaginar lo que estará pasando. Joder, pensaba que iba a ser más grande. ¿Se supone que yo soy el padrino de la muchacha? Por lo que dijeron antes, vamos. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. La chavala no sé si tiene 10 años o tiene 50, está pagando su segunda hipoteca, tiene 4 hijos. ¿Qué? You left. Joan, that's not fair. You left. A ver. Vamos a suponer que tiene 12 años, ¿vale? Aunque su cara refleja lo contrario. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. Bueno, yo creo que ahora hay que poner una mega F en el chat. O sea, le propuse matrimonio a Ana y no solo rechazó la propuesta, sino que acabó rompiendo conmigo. A ver, esto no puede ser. Un camarada caído. Se merece un like y una F. Estamos contigo, hermano. Estamos contigo. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right.
I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. Just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. Bueno, ya sabemos que tiene el poder de parar el tiempo. Muy útil. Vale, no involucrarla o prometer investigarlo. Vale, aquí ya tenemos una decisión crucial. Yo le voy a decir claramente que venga, yo lo voy a intentar, claro, hombre. ¿Por qué no? Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? Batman. You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses Bueno, me. por lo menos su madre está viva. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Ya le caes bien al Team Rojo. Me alegro, JJ, me alegro. Oye, de momento llevas una racha hoy tremenda, ¿eh? No te han parado nada de momento, ¿eh? Ya van varios comentarios. Una de cal y una de arena, Gus, por desgracia. Oh, al Pac-Man. Bueno, no podían faltar las pastillas. Es un estadounidense blanco y heterosexual, así que se tiene que meter pastillas. Pero por todos los agujeros, hermano. Por todos los agujeros. Señor Dieguito nos saluda desde Argentina, vaya. Desde Argentina. ¿Qué hora es por Argentina, Diego? A ver, cuéntanos. Tempranito tiene que ser. A ver, bueno, si alguien quiere leer esto un poquito más en detalle, pues ahí lo tiene. Bueno, ya tenemos una persona más. Joan, que vaya nombre le pusieron a la chiquilla. Joan. Bueno, chiquilla. Es una señora de 50 años. En el cuerpo de una niña. Pero sigue manteniendo la cara de 50 años. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Vale. Coal Miners Haven. Yes. Hey, Walter. It's under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Hostia, por un momento pensé que se comía gatos. I'll Pero... call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. Madre mía, Dios mío, ¿esto es una decisión? Even if I wish the circumstances were different. Hombre, un abrazo, You hombre. need the comforting touch of others. At least I do. ¿Necesitas contacto
reconfortante. Es un poco chungo, pero bueno, estamos en un funeral y tal. Así que es normal el contacto físico. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? Hombre, a ver, ¿cómo voy a hablar con ella? Si... If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Joder, tío, me esperaba... O sea, nos acabamos de abrazar, tío. No me puedes hablar de Ana, tío. ¿Sabes que rompió conmigo después de que le pidiera matrimonio? O sea, eso está en el código de los colegas. Esos temas no se saca. Joder. Ya no le doy un abrazo más nunca a este hombre. ¡Más nunca! Me ha fallado, ¿eh? Me ha fallado. Me ha fallado. Eso no me lo esperaba. ¿Y qué coño pasa? ¿En este pueblo solo se toman 2 bebidas? Me cago en la leche. Vaya mierda de pueblo. Me han cabreado, ¿eh? Me ha cabreado ese señor, ¿eh? Walter. ¡Ja! Here we go. Y no es el Walter que mola, no es el de Texas. No, es el de este pueblo. Que nadie conoce este pueblo. Caca de pueblo. Se parece a un muñeco Chucky de las nuevas versiones. Ahí está Ana, ¿no? Es aquella de... Creo que sí era. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Like por mí. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Vamos a ignorar al calvo. Porque seguro que es calvo. Nick's memory only goes so far. Veremos a ver si es verdad, Gus. A ver si ha valido la pena. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Debería haber antes una tercera opción que hubiera sido tirarse un pedo. En plan... Uy, perdón. A ver, me marcharé cuando pueda. Empezó él, solo he venido por Nick. Venga. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Bueno, muy bien. It's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Vale, pues vamos a poner una foto, ¿no? Hola. De todas formas, ya sabéis que a mí me gusta... Uy, puedo robar este bolso solitario. Me gusta investigar, interactuar, ¿no? De eso se trata este tipo de juegos. Coal doesn't really belong here anymore. Joder, el espíritu del carbón. Una puerta trasera. ¿Qué pone? Ethan no deja que nadie entre ahí. Tú serás Ethan. Efectivamente. A ver si me puedo acercar. Tú me caes mal, Walter, que te quede claro. A ver, Ethan. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. You just quoted. Una pena, la verdad, una pena. It sounded good. Eso se llama luchar a muerte. No tirar la toalla, como hacemos algunos, ¿no? Aunque... pues al tío no le irá muy bien, pero... es eso. A tope. Sammy, oh, it's been ages. Ah, pues al final no era Ana. Me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you. El hombre del pueblo. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Muy bien, señora con diarrea. Por cierto, ¿cómo vas, Carazor? ¿Cómo va? ¿Estás mejor? Vale, a ver.
Me voy a acercar por aquí. Solo puedo mirar. Ah, no, puedo hablar. Voy a ver si hay algo nuevo. Señora, de 50 años, cuéntenos. Pero no pongas el móvil, así que se raya la pantalla. ¿Cómo se nota que esta tía no ha tenido que trabajar para comprarse un móvil? Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. ¿Dónde está? Porque no la he visto, ¿eh? ¿Sobrevives? ¿Y Tania está mejor que tú o peor que tú? A ver, ¿cómo lo lleva Ana? Me da igual cómo lo lleve. Que le den por culo. Rompió conmigo. It's a thing adults do. They say what they think they're supposed to say. They all just say the same thing in this weird voice. Yeah, you just had a tragedy voice. It drives everyone bonkers. So why do people do it? I honestly don't know. Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Bueno, no es que haya aportado algo ese diálogo, pero bueno. So, Sam, how's life been treating you? Bueno, pues mejor que a ti. Conservo mi melena sexy. Well enough, I guess. I got a roof over my head. Can't really complain. Where'd you end up? You ran so fast after the mine closed, no one knew where you went. Just someplace out of state. Kind of a fresh start. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. Vale, muy bien. That's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed. Ah, vale, son los mineros. Vale, por eso lo odio. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Como conocí a vuestra madre. But no more than 3,000 milligrams. Vale, me voy a acercar al Pac-Man. Nick and I spent so much money on this machine. Que por cierto, está apagada y no me deja jugar. Vale, ok. Pues nada, vamos a poner una foto. Esta será la mujer, ¿no? Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. No sé quién es mayor, si la madre o la hija. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Bueno, la única foto que tenemos. Palacio mental y clavarla. Deja que me vaya primero al palacio mental, supongo. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi,
Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a... Oh. I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Tenemos que averiguar por qué mataron a este hombre. Porque está claro que lo mataron, ¿no? Si no, no habría juego. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultó? I lost touch. Rest up, big guy. Un like por Nick. Un gran This amigo. photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. He was more her best friend than a dad. Desde pequeña parecía que tenía 50 años la chiquilla. Joder, qué putada. I wonder who took that picture. Nick y Anna. Pero no puedo interactuar con Nick y Anna. No lo atino. Pues no atino. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Nick y Walter. ¿Qué significa eso que tienen en la mano? Joder, no puedo ver la maldita foto. No sé qué... No lo sé. No me deja. No encuentro la posición exacta. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Vale, no me fui por eso. Pues yo gané la mía. ¿Con quién apostaste eso? Venga. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Vaya, clásico estadounidense. I'm just playing. At least tell me how you been. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... ¿Ana? ¿Es Ana? Me da que sí, ¿eh? Y esta canción tiene copyright, así que no la vamos a poder escuchar. As time draws near, my dear, Se escucha la voz, pero no la música. when you Esperemos que eso no tenga copyright, ¿no? I ¿No? must part. How little you know of the grief and woe in my poor aching heart. Muy buenas, Adrián, bienvenido. But I suffer for your sake. Believe
Conociendo a YouTube como lo conozco, es capaz de meter copyright por esto, ¿eh? De verdad, YouTube es una tiranía, por desgracia. Después ves como en TikTok, como en Instagram se usan fragmentos de canciones y no pasa nada. Aquí los usas y arde Troya. Cuaderno actualizado. Asistir a la ceremonia y hablar con Anne. No quiero hablar con ella, pero... Por desgracia, mi ADN está compuesto por caballerosidad. Y porque me obliga el juego, vamos. Anna? Sam! Vea. I've missed you. Yo a ti no. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Bueno, volver es doloroso. Ahora estoy. Well, I'm Que here. es lo que importa, ¿verdad? I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Era un buen Nick thought suegro. this was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. Pero a ver, It's only now I realize how much I cared for him. ¿cómo Nick, eso no se hace, Nick? Va en contra del código de los colegas. Me rompió el corazón, no se quiso casar conmigo, rompió conmigo y te pones a vivir con ella. Ay. Mal, Nick. Mal. Muy mal. Muy mal. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Pues ojalá tengas suerte, Gus, y te puedas hacer rey de España. Confío en ti, confío en ti. Recuerda que aquí estamos los suscriptores y yo. No te olvides de nosotros cuando estés allá arriba, por favor, ¿eh? Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. Es el mejor momento, cabrona rompecorazones. I get it. I just...
You Pero a ver, ¿desde cuándo preocuparse por un amigo está mal? always still be you, Sam. ¿Ves? Por eso no quiero hablar con ella. Es que me cae mal. Handle this right now. Por eso te Go dejé. home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Que te den por saco. Rompecorazones. Y que quede claro aquí, ¿eh? Yo rompí con ella. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Bueno, se nota que muy bien no le va al bar porque, bueno, pues tiene que poner velas. No hay dinero para muchas luces. Es broma, evidentemente, ¿no? A ver, Walter, ¿tú qué? ¿Tu cabrón? Walter. Walter can be overwhelming at times, but he means well. A ver, ¿quién? Ah, vale, aquí. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Wow, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Muy buenas, Juan, bienvenido. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Importante lo que acaba de decir. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth, the friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. Pues brindemos y bebamos. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan could lose his I license. wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart.
A ver, es que la chavala estaba bebiendo. A ver, normal que la madre se enfade, ¿no? Por mucho que el padre haya muerto, pues no es motivo para estar a... I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Ños, ¿estás bien? Sí, tenía que irme. Gracias por preguntar. Por cierto, los subtítulos están al máximo, ¿eh? Los puse al tamaño grande. No pueden ser más grandes. Muy buenas, Isan. Bienvenido. Y pasaron las horas y seguimos bebiendo y bebiendo y bebiendo. Parecen los Sims, ¿verdad? Con los movimientos estos así a cámara rápida. Esto no ser bueno. Yo, hermano. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Muy buenas, Luis. Bienvenido. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. Ese es un buen consejo. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. ¿Logro desbloqueado? Alza tu copa. ¿Yo tan temprano? Joder, lo normal es a las 12. No. Muy buenas, Odín, bienvenido. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? Sí, es que no está bien, tío. Es que lo normal es a las 12 más o menos, como máximo. My head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Pero es clásico estadounidense, ¿no? Empastillarse y tomar alcohol. Van de la mano. Y llevar un arma. I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Oh, Dios mío, pero mira este cuerpazo. Oh, Dios mío, esto es inalcanzable. No. Estereotipos de bellezas que no se pueden alcanzar. No puede ser. Pero mira esta espalda. Está todo marcada, está todo mamado. Dios mío, esa espalda. A ver, despertador un día más, un dolor más. Por 15 minutos, que tampoco... Un aire acondicionado aquí debajo. Oye, ¿cómo hemos llegado aquí? Vista de Basswood. ¿Por qué hay tanta luz afuera? Es lo que tiene, que sea de día, ¿no? Pastilla, las cogemos. Están vacías. Normal. How many of these did I take? God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Bueno, es normal que te recuerde a ese juego, Luis, porque al fin y al cabo se basa en lo mismo y lo desarrollan las mismas personas. Vale, eso se supone que es refresco, pero sinceramente
y desde el corazón os lo digo, parece que eso es para lavar el suelo. Esa botella morada, el típico líquido que le echas, ¿no? a la fregona, ¿no? Para lavar el suelo. Al cubo de la fregona para lavarlo. Yo, si fuera tú, no me lo tomaría. Pero bueno, como veas. Ya que los estadounidenses también son dados, ¿no? A luchar enfermedades tomando este tipo de productos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Trump? ¿Eh? No food. I'll just throw it all up. No more beer. I need water. Muy buenas, caja de leche, bienvenido. No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. Vale, no queremos vodka, no queremos alcohol, No, queremos hidratarnos. Mi chaqueta, pasada de moda, ahora mismo huele a tabaco y cerveza. Mal, pero lo vintage está de moda, así que Just bueno. tossed on the floor. My mother would be proud. Vale, vamos a seguir mirando. Mi bolsa. Mi bolsa. No llegué a sacar mis cosas. At least it won't take me long to get my things. Ya podía haber cogido la habitación por más días, ¿no? Al fin y al cabo, se supone que vamos a pasar más, ¿no? Bueno, a beber del grifo, no pasa nada. Muy buenas, Alex. Bienvenido. Already feel more human. Now, where did I put my shirt? Espejo. Refleja una cara que parece la de un desconocido. I was at least hoping I'd look better than I feel. Pero madre mía, ¿cómo que mal? ¿Cómo que estás mal? Por el amor de Dios, ¿tú te has visto el pelo, cabrón? Pero si amaneció peinado. Más quisiéramos nosotros amanecer peinado como este hombre. Más quisiéramos. ¿Con quién hay que firmar? O sea, hay que pactar con el diablo. Firmo yo ahora mismo ya. Firmo. ¿Dónde? Dime dónde y yo firmo. Ya. Oh, vale. Esa es mi camiseta y esa no es mi sangre. Haces bien, Luis, haces bien. Aunque ten en cuenta que todavía el juego, pues... That's not good. That's... Where did I get this? Solo te descargará 100 megas. What did I do? Esta escena me recuerda al juego de Control. Es muy, muy similar. Los mismos colores, el mismo estilillo. ¿Se supone que lo que acabo de hacer es bueno o es malo? Sam, be more careful. Vale, creo que no, es malo. Creo que hay que esquivarlo. Lo cual no es fácil, ¿eh? Porque el personaje se mueve poquito. Vale, muy, muy poco. ¡Uy, Dios mío, cómo cuesta! Es como cuando conduces un coche viejo que el volante... Dios mío, tienes que hacer más fuerza que en un gym. Cálmate ya. A lo mejor tenemos que coger aquella. Y nos hubiéramos calmado. Voy a meterme por una rápido así, a ver si... No. Es que como se estaba acercando mucho...
Vale, a lo mejor por los colores o directamente hay que meterse por la que pone cálmate ya. Es que tienen como distintos colores, ¿no? Una es más azul, la otra como más blanca. O más verde. Verde y blanco. Vamos a intentar coger la de cálmate ya, que es... A ver, ojito al color. Ojito al color, es como blanquita, ¿no? Vale, creo que esta es la buena. Peligro. A tu espalda. Soy un asesino. Cárcel. Eres un asesino. Darse por vencido. Cárcel. Pena de muerte. Herida. Muerte. Culpable, culpable, culpable. Salir huyendo. Salir huyendo. Toma el control, toma el control, toma el control. Niño, qué pesado, ¿no? Hostia, que ahora se mueve, no me jodas. A ver, a tu espalda soy un asesino. Joder, pues sí que es difícil esto, ¿eh? Parece sencillo, pero una mierda, ¿eh? No hay ¡Uy, uy, uy! Déjalo. Herido. Cárcel. Allá al fondo estoy viendo uno. Céntrate. Vamos, Sam. Focus de Lidl. Sam, focus. You're doing good. Really good. You're almost there. Vale. Focus. Choose. Act. Deliberately. Bueno, pues no sé. Me parecen todos iguales. Me voy a acercar a uno, ¿no? A ver. If I run, I'll keep running. I need to face what happened. Answers. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't think. Just go. As far, as fast as I can. Voy a escuchar este de nuevo. If I run, I'll keep running. I need to face what Me happened. voy a meter por aquí. Yes, answers. Good or bad. Queremos respuestas al fin y al cabo, ¿no? Porque si no, no vamos a entender nada. A ver, un pie en la puerta. Consigue salir del pasillo infinito sin ayuda. Like por la proeza, ¿no? I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I'm gonna take it slow and be cautious, don't worry. Yeah, telling people not to worry always works. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Bueno, como veo que hay confusión aquí en el chat, no es que no vaya a llegar al final secreto del Super Mario Odyssey, simplemente que me parecía un aburrimiento estar 3 horas farmeando lunas de un juego que ya no hemos pasado, pues lugares que ya hemos visto, simplemente buscando lunas por ahí. Estar media hora, 1 hora, se puede entender, pero 3 horas haciendo eso, demasiado tiempo. Breaking and entering is a good idea. Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Pero como siempre lo hago, pues estaré haciéndolo fuera de cámara, farmeando cuando pueda, poquito a poco,
discos de Ethan. Vale, y ya las cuentas. Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Y ya cuando llega a las 500, pues vemos qué es lo que ocurre. Foto familiar, ni más ni menos. Cuaderno actualizado. ¡Dios! ¡Madre mía! Joder, tenemos ahora aquí a Dennis, a Walter, a Tara, que no nos había dicho el nombre, no sabíamos. A Hugh, a Declan, Katie, Joel, el calvo, Ethan. Vale, cogemos, no sé para qué, pero yo lo cojo. I remember seeing this before. A long time ago. No digo que el Mario sea aburrido, digo que hacer un directo de farmear lunas me parece aburrido durante 3 horas. O sea, si fuera, como dije, media hora, 1 hora, sí, bueno. Pero estar 3 horas buscando lunas, lunas y lunas y lunas y lunas, pues no. Así que lo fui haciendo poco a poco. Me faltan como 50 lunas más o menos para las 500. Whoa. What happened here last night? Y cuando ya esté a nada, pues Look around. recaba pruebas sobre lo que sucedió anoche. Pues vemos qué es lo que pasa. Añadir pista. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Vale, en donde está mi cámara hay... A ver si puedo quitar esto, ¿vale? Está ese símbolo que como que se ha añadido. Antes era como azul y se añadió esta pista y ahora es naranja. No sé si va a seguir cambiando de color o algo. Hay un bate de béisbol, es normal. Vale, espero... Vale, nadie ha robado. La fregona está en su sitio. Vale, todo aquí parece normal, entre comillas. Esto no parece normal. Tablón roto. ¿Ves? Ahora va eso así allá. Sorry, Nick. Se mueve y listo. Simplemente eso. No cambia más nada. A ver, el Pac-Man... El Pac-Man está funcionando. O sea, está funcionando ahora y no antes. Curioso. Vale, creo que había un logro por jugar al Pac-Man. En este juego, creo. No sé si son cosas mías o no, pero juraría... ¡Ey, cabrón! ¿Visteis qué giro me hizo? Tía. Madre mía. ¡Vamos! ¿A dónde va, güey? ¿A dónde va, güey? Ven aquí, cabrón. Bueno, no está mal. No, uy, madre mía. No. Venga, voy a... aquí. Buena ahí, buena. Buenísima. Uy, qué putada. Uy, qué putada, equipo. Uy, qué putada. Uy, qué putadón. No me quedan bolas. Lo cual dicho en voz alta de esa manera, pues, suena un poco raro, ¿no? La 13-14 se intenta, equipo, se intenta la 13-14. Hijo de puta. Vamos la 13-14, mi gente. Vamos la 13-14, mi gente. Vamos. No, ready una polla, mátame. Que me mates. Bro, que alguien me mate. Que quiero morir. Bro, gracias. Ya está, yo he cumplido. No, a ver, salid del juego, joder. A buen 10. Bueno, mira, ves. Yo juraría que había un logro. Waka. Waka. Está risa.
A ver, máquina de discos. Nada por aquí. Muebles tirados. These were sent scattering. Someone thrown into them? Confiamos en Batman. They might have fallen off the table A lo mejor algún minero. last night. Algún minero de estos que se llevan mal conmigo. ¿Qué le pasa a esto? Asiento arañado es, ¿no? A ver. Asiento arañado, sí. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Pues tú sabrás, Batman. ¿Hay algo más que tenga que buscar? Pues no sé, yo creo que así a simple vista no, pero espérate, a lo mejor esto que está aquí en el suelo es reloj, ¿no? A ver, ¿qué pone? Reloj botado. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. They could explain the blood on my shirt. Does it Pero tanta sangre, I won't be able to find out without more evidence. más pruebas. Dios mío, ¿qué más quieres? Con toda esa sangre, cabrón, parece que en lugar de una pelea fuimos al matadero. Suelo pegajoso, bueno. Aquí que pone examinar cosas tiradas. Vale, cerveza. Definitely not the wake Nick would have wished for. Muy buenas, Vicente, bienvenido. Anda, mira, hay una tarjeta de Hugh por allí. What a mess. Hope this wasn't me. Hugh's business card. Wonder why it's here. Yo, de verdad, quieres más pistas, pero joder. Batman ya hubiera resuelto el caso, ¿eh? Ahí lo dejo. No sé más. No sé dónde buscar más, ¿eh? No. La fregona no trama nada. El billar está todo bien. El baño está bien. Aquí no hay nada fuera de lo común. Ya investigamos esto. No podemos... Joder. Pena que no se puede sprintar. Me cago en 10. Aquí no hay nada extraño. Esto está normal, normal. La maquinita... La gorra del calvo. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. ¿Más todavía? Joder, me cago en 10. La gorra del calvo. Muy buenas, Robert. Bienvenido. Vale, aquí... Pues no podemos hacer nada. Eso simplemente es un examinar. Ya miramos esto. Por aquí nada. La mesa ya... ¿Eso en el suelo es sangre? Y no es una pista. Joder. Lo que más tiene pinta de pista y no es pista. Pues no sé si me dejé algo atrás. Que ya vemos que hay cositas muy escondidas, ¿eh? Como la gorra del calvo. Botellas. Esto que ya lo añadí. Pues yo aquí no veo más nada. No sé si puedo... No. Algo más me falta. Joder, pero ¿el qué? Me cago en la puta. ¿El qué me falta? Tito bate de béisbol. ¿Dónde está la prueba que me falta? Porque me imagino que me faltará una nada más. Imposible que haya más pistas por aquí, ¿no? A ver, se puede examinar esto. Ah, vale. Ey, a la derecha veo como un tornillo, ¿no? Looks like they were knocked over, then stepped on. Pulsera. Ah, vale, es una pulsera. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Vale, está en azul. Se ha vuelto azul, ¿eh? Didn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Muy bien.
De todas formas, voy a seguir mirando. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. Pulsa RB para ir al Palacio de la Mente. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Vale, muy bien. O sea, que nos pongamos en modo Batman. Por favor, ¿eh? Got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Yo no la empecé. Yo soy buena gente. Responde a la pregunta para empezar a formular una hipótesis. Recordemos que el juego tiene varios finales. Según cómo hagamos las cosas, que decidamos dónde empezó. But there's two glasses. Who was here with me? ¿Empezó aquí? ¿Y hay alguna otra opción de empezó ahí? O... Como no veo ningún circulito, aparte de este, pues supongo que empezó aquí. I was drinking on my own, and someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got... Pero es calvo. Obviously. Le falta pelo. Tiene que ser How the fight went, I should figure out who my assailant was. una putada, tío. Tener un bar y que pasen estas cosas. A ver, hacia la columna. ¿Dónde continuó el conflicto? ¿Hacia la columna o hacia la entrada? O sea, hacia aquí o hacia allá. Yo creo que fue hacia acá, ¿no? Tumbamos estas mesas. Tumbamos el reloj. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Bueno, yo no sé. Yo voy a poner que fue hacia la columna. A ver. A ver si mis horas jugando al Batman ha valido la pena. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. ¿Dónde terminó? En la barra, sobre el escenario, cerca de la máquina de discos. ¿Dónde pudo haber terminado? A ver, campeones, que vosotros también habéis jugado al Batman, ¿no? Vale, ahí... Ya va. Bueno, me voy a jugar por el escenario. A ver, sobre el escenario. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Pues el calvo, ¿no? Yo diría... Vale, a ver. Vamos a decir que es Denise. Vale. Por la pulsera. Porque su tarjeta... A ver, este hombre no se va a pelear conmigo. No tiene motivos. Buena gente. Su tarjeta está al final de la barra. Y la gorra del calvo esta, a pesar de que me odia, está al lado de la música. Y en la música pues no había ningún problema, ¿no? Así que vamos a poner Denise. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Vale, pues tenemos que pulsar RB para validar la hipótesis. Seguramente hayamos fallado. Tiene... Bueno, no lo sé. No somos Batman, ¿vale? Picture now. Pero lo intentamos. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex.
Hey, who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... Muy buenas, Dusk. Bienvenido. You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at... Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Hora de irse. Se encuentra perdido en Matrix. Pues parece que sí, ¿no? Su mente es muy potente. Pero aún así teníamos mucha sangre en la camiseta, ¿eh? No explica esa mini pelea, 2 puñetazos, todo eso. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Solo me puede ocurrir eso a mí, ¿verdad? No time to dwell on that. ¿En serio hay un día del minero? Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Esperemos que no esté muerto, ¿no? Ok. Small. If Dennis came through Main Street, someone saw him. Vale, muy bien. Vale. Oh, Dios mío. Podía haber aparcado un poquito mejor. Vamos a ir a la parafarmacia. A ver si Hugh está por ahí. ¡Ah, mira! ¡Ya puedo correr! ¡Bien! A perfect toy for a kid who only had imaginary friends. 50 centavos por un minuto de evasión. Antes eran 25. Eso es verdad. Yo me acuerdo de cosas de cuando yo era pequeño, ¿no? Por ejemplo, los huevos Kinder, que a lo mejor valían 25 céntimos. O sea, eran baratos. Y ahora te valen de 1 euro para arriba. O sea, te valen 4 veces más. Maybe Kathy will know something. Or that new pharmacist. No sé si vosotros recordáis algún producto de cuando erais más jóvenes que lo comprabais y ahora cuesta el doble, el triple, 4 veces más. Yo, get out the way. Sorry about that. Yeah. Asshole. That's enough. ¿A dónde va el pajillero este? Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Revista sobre famosos. Pura prensa amarilla. Rutas de senderismo. De las mejores de todo el estado. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Los paquetes de papas antes eran 100 pesetas y ahora valen casi 500 pesetas al cambio.
Cago en 10. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Tenemos una actualización. Tarro de cristal. Vale. Cuenco de caramelos. Pues yo encantado cogería uno, ¿eh? Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Una pena. Miner's Day always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy. Anda, mira, un diploma de farmacéutico. Para que los clientes estén un poquito más tranquilos. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. También otra cosa es que antes los paquetes de papas, o por lo menos yo los recordaba, los pequeños, ¿vale? Con más papas. Ahora no sé, parece como si hubieran menos. No sé si son cosas mías, pero vamos, juraría que sí. Yeah, and I have quite the hangover to show for it. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. You really don't need to say things like that. But it's true. The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Pues da igual ya. O sea, lo importante ya lo sabemos. Que no ha visto a Dennis. It's always a pleasure. Do come see me again. Los pequeños y los grandes traen menos papas y más aires, ¿no? Lo cual es lo esperado, ¿no? Lo normal. Hablando de papas. Bueno, hablando de bolsas de aire, más bien. Está 1,99. Anda, joder, 1,99. ¿No le diría no unas papitas? Reminds me of a girl I met. She could only eat chips when she had stomach aches. Vaya. Curioso. Una parafarmacia que vende comida basura. Contradictorio. En realidad está todo pensado. Está todo pensado. Te venden cosas para ponerte malo para después venderte las cosas que te curan. Está todo pensado. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Tara. Oh, Sam, you here to pick up something for your, condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestines starts to dissolve, and your half-digested food starts to leak out into your blood. No lo voy a interrumpir. Find something for it, and if it doesn't help, can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine?
This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Oh, yes. Always. En fin, Tara. Ahí está. A ver. Anda. Somníferos. Ok. Vale. Se supone que todavía... Vale, ya está libre. Ya le puedo preguntar a ella. ¡Hey! Kathy. Katy de toda la vida, hombre. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help. Ese es el clásico comentario, Marco, que diría un fabricante de papas. Pues... necesito información, pero no me la están proporcionando, la verdad. Voy a intentar, no sé, hablar con ella de nuevo. Oh, esa persona que... Bueno, da igual, yo intento hablar con ella a ver si sale... Vale, no... Aunque nadie sabe nada, pero bueno, por probar. Le voy a dar a esto, pero me da igual lo que responda. Más, lo voy a... ¿No me deja darle para adelante? Mierda, ¿no? La verdad es que no es una elección muy normal, pero si eres un violador o un asesino en serie, como a lo mejor lo es este hombre, ¿no? Claro, claro, eso es lo que diría un asesino en serie. Te hemos pillado, Hugh. I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. I've become quite a fan myself. Muy buenas, señor sobre ruedas. Bienvenido. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? Well, it's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Pues me da que nuestro trabajo aquí ha concluido. Nadie ha visto a este hombre. Tampoco he podido preguntarle a Tara porque esta mujer no deja hablar a nadie. Solo habla ella por los codos. A lo mejor esta señora que está aquí fuera, vemos que todavía sigue ahí. No se ha ido, a lo mejor sigue después de este tiempo de carga, no lo sé. Crucemos los dedos. No, parece que ha desaparecido completamente y bueno, pues supongo que
seguiremos probando suerte. A ver, está claro que aquí no se entra. Pero aquí es posible, ¿no? ¡Ey! ¿Camarera? Sí, es una empleada. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Una pena, Nicole. Una pena. Pinche vida. Pinches empresarios. Club del cotilleo. 2 bocas y media oreja. Hay uno en cada pueblo. Entramos en la cafetería. A ver si aquí tienen un poquito más de información. Anda, estaban jugando... Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that al you? trivial, Dear, ¿no? please, could you help an old doddering woman? Claro que sí, mujer. Tú no renqueas. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Juego de cartas, juego de mesa. Nos teletransportamos a nuestra mente. Por curiosidad, a lo mejor lo sabéis, o no lo sé. Ya que hemos jugado a juegos como el Gartic Phone, que básicamente es jugar con seguidores, ¿no? ¿Os suena que exista algún tipo de trivial con seguidores? ¿Que se pueda jugar de esa misma manera? Por curiosidad. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? Por ejemplo, yo eso no te lo respondo, pero vamos, que a lo mejor JJ, con lo viciosillo que es... Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age.
Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but... Vamos a escucharla. Ella es buena persona, pero intenta clavarle la pregunta. Wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Y ahora es cuando... A ver, ¿no te estaba escuchando? Creo que no. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Yeah, Hombre, of course. más le vale, ¿no? I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time... Ah, but look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you... Hemos sido respetuosos y... Mira. No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. You three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? Vendo droga. ¿Eh? No te lo esperabas. A ver, a descomponerme lentamente. No tengo tiempo para esto. Bueno, ya sabes. It's been... Well, you know cruise control? I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know, Christina. Not right now. I gotta go. Vale, bueno, tenemos información. Bueno, entre comillas. Tenía que haber pasado por aquí el hombre y no ha pasado. Lo cual es bastante... ¡Ay, Dios mío! Extraño. No debería estar mirando esto. No debería estar mirando esto. Galletas de sueño de leche. Era un buen modo de empezar el día con una taza de café. Me está entrando hambre y eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. A ver, vamos a hablar con el camarero. Bandera siciliana. La bandera de la mayor isla del Mediterráneo. Pintura de paisaje. Cristina dando rienda suelta a su sangre italiana. ¡Ay, niño! Hey, man. Thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh, right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Vale. JJ nos respondió la pregunta que hice antes y dice que sí. O sea, tú pones una letra y luego hay preguntas de color, país, ciudad, comida, etc. Usando esa letra. Curioso, curioso. A ver, el señor... Vale, está trabajando, no podemos interrumpirle. Usa gráficos y tablas de datos. Muy eficiente. Vale, pues si ella no sabe nada, los empleados tampoco, le voy a dar a hablar por si sale algo nuevo, pero vamos que... Right, so the overhead Deberías usar... Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Trying to. Teniendo dos empleados... Más lo que hay que pagar por ser autónomo, quizás el alquiler, la comida y demás, pues hostia. How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with 4 balls. That sounds uncomfortable, at the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh, dear. I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do... Y tú muy ingenua a tu edad. Now and again.
That's not just something that happens on made-for-TV movies. No me gusta lo que está diciendo la señora, ¿eh? Muy buenas curiosidades, bienvenido. Do you still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really. It's just a rough patch. People will adapt. They just need time. It's not always easy to look on the bright side when you're trying to make it through. But you know us. We always make it through. For example, I thought we'd never have another Miners' Day. But here we are. Aunque ya la mina está cerrada, ¿no? Pero bueno. I feel strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Anna kept coming in, but you stopped. You noticed that? I could tell you two dears weren't gonna make it. It broke my heart. It sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. Say, hun, would you mind if I finish this? Oh yeah, of course. Good luck with your book balancing. Este sitio es un lugar de costumbres. Aunque ya la mina esté cerrada, ellos siguen celebrando el Día del Minero con orgullo. Es como, por ejemplo, Vox. Como a pesar de que Franco está muerto, ha acabado la dictadura, ellos siguen apoyándolo el día de su fallecimiento, yendo a las iglesias. Son gente de costumbre, gente tonta. Sí, por supuesto, muy tontos. Hay que ser muy tontos para apoyar a ese tipo de dictadores, ¿no? De personas tan mal de la cabeza, ¿no? Porque hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Para hacer lo que hizo ese hombre. Gente de costumbre. Gente de costumbre. Gente que sigue celebrando cosas que, bueno, no deberían celebrarse, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Para qué? El día del minero cuando ya no hay mina. ¿Misas a un dictador? En fin. Bueno, ya hemos pasado por 2 lugares, 0 información. O más bien, la información que hemos obtenido es que debería estar por aquí y no está. Estatua de un minero. Oh, pobrecito. Me da que este hombre fue minero. Y la enfermedad... Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? Era mi suegro. 2 years, Joe. It's been 2 years. Era mi suegro. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't.
So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. Tú también me caías bien, tío. Eras un buen suegro. Una pena que tu hija sea una cabrona, pero bueno, es lo que hay, ¿no? I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. La pregunta es... ¿quién? ¿Anciano? Hey, can I ask you something? Hello, young man. Anda, JJ, ¿qué haces tú aquí? Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. JJ de mayor. Ya cansado de agacharse para interactuar con los niños. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Vale, a ver, no tengo tiempo. Vamos a poner 2. 2. One to hold the light bulb, the other to rotate the planet. Bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. También bueno, ¿eh? También bueno. That's pretty funny. Yeah, just not the kind of funny you laugh at. So, you still want to hear the story? En realidad no, pero... I have to find someone. Some other time, maybe. Well, your loss. You take care now. Que a lo mejor es un logro, pero lo siento, señor. Si supiera que es un logro, lo haría. A ver, tú, persona que estás ahí, ¿eres alguien? Si tienes nombre, puede ser importante. Si no... No luck so far, but I should keep digging around. Mierda. Someone must have seen Dennis. Está en el limbo la señora. A ver si... Señora, acérquese un poco, un momento ahí, un pisco... No, vale. No. Orden de alejamiento. Vale, pues no sé, ya he ido a la cafetería, he ido a la parafarmacia, no sé... Coño, ¿qué haces tú aquí? Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Está claro que... Careful about listening to other people's conversations. Some find it rude. Then everyone should talk quieter. That's what I always say. Ever consider being a reporter when you grow up? Thought about it, but that's not what I want to do. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything, please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place. Or these people. I'm somewhere else. Anywhere else.
I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. Y ahora la pregunta importante. Grown-up stuff I gotta do. No. I got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. Pero no te vayas. No te vayas sin hacerle la pregunta. It's tough seeing her like this. Seems she got older by 6 years in just 2. I'll be fine. Just waiting for my mom's shift to end. Bueno, pues si no se le puede preguntar es porque no tiene la respuesta que buscábamos. ¿Dónde más? El policía. Yo creo que ya se nos están acabando las opciones, ¿eh? Como no sea ahí o el poli. Hostias. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you have to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of... Por supuesto. You're still in town. You haven't seen Dennis today. Muy buenas, Dylan. Bienvenido. I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. It takes a while to clear it out. Muy buenas, Noctis. Bienvenido. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Bueno, tampoco nos ha ayudado el policía. Anda. Ana, trabajando en la cafetería casi todo el día. Me encantaría hablar si todavía estás por aquí. Bueno, cafetería. Me imagino que una vez interactúas con todo, pues se desbloquea esta nueva línea de diálogo, la cual me imagino que es la que necesitamos. A ver, señor Noctis está diciendo: estaba volviendo a verme la serie de Devil May Cry 4 y justo me acaba de salir que estás en directo. Ah, mira, tardó un poquito YouTube en avisarte, al menos te avisó, lo cual es raro, ¿no? Porque bueno, YouTube es lo opuesto a avisar. Ahí está, ya la veo. Pero bueno, me alegra que te haya avisado. Ya sabéis que YouTube desde hace bastantes años ha cambiado el tema de... ¿Cómo se dice la palabra? No sé exactamente cómo decirlo, pero digamos que la configuración de YouTube, ¿vale? Su forma de trabajar es completamente distinta, ¿no? Y aunque estés suscrito a alguien, no tiene por qué decirte que ha subido algún vídeo, que está en directo. Aunque actives la campanita para que te avisen, tampoco te avisan, ¿no? Porque son cosas de YouTube, no es un fallo. Son sus mierdas de configuraciones especiales. Se creen que ellos deciden por ti, ellos saben más que tú de ti mismo. Eso es lo que hacen, decidir por ti. Sam, I didn't think you'd actually show up. Así que me alegra que te haya avisado. Me alegra. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake?
I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. Or she might be someone who you can trust. Who can help. Voy a apostar por decírselo. Vamos a hacer caso a mi otro yo. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood jungle? He likes to work weekends. Ahí es donde quería ir. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam, what have you done? ¿Y por qué he hecho yo algo? A lo mejor me lo hicieron a mí. Soy inocente, ¿vale? Todos me juzgan porque soy un hombre blanco y heterosexual estadounidense. El mejor del mundo. Me meto mis pastillas, mis cervezas, tengo mi pistola. Soy el prototipo perfecto de hombre. Con el que todos se meten. Bueno, aquí es donde íbamos, ¿vale? ¿Os acordáis que justo cuando vimos al policía habíamos visto este lugar, no? Vamos a ver si nos deja entrar ahora. Oh yeah, me imagino que antes no te dejaba entrar hasta que hablaras con N. I should check the back. My. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. Declan's right down the street. Aunque ya no está el vagabundo. Bueno, no es un vagabundo, es un delincuente. We'll be watching you. Joder, vigila tu pelo, tío. Es más importante, ¿no? Para de caerse. Estás calvo, cabrón. Preocúpate de tu pelo, anda. Vamos, hazme el favor. Bueno, por aquí. Nos han dicho claramente que es por aquí. Por suerte no está cerrada con llaves. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. ¿Por qué hay tanto guiño al Pac-Man en este juego? He should be in here. Está hecho con POSIT. No mames. Qué guay. O sea, los papelitos, ya sabéis. Papelitos chiquititos que se despegan y los puedes pegar donde quieras, básicamente. Pues está hecho con eso. Está guay, ¿eh? Les quedó muy bien. Anda, aquí hay un ordenador encendido.
Dennis. Dennis. Vale, esto no es normal. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? No pude haber sido yo. Esto fue aquí en el periódico. Nos peleamos en el bar. ¿Me lo encontré en el periódico? ¿Fui al periódico? ¿Cómo? Oh, mierda. Creo que vamos a tener que huir de nuevo. You can do this, Sam. ¿Me puedes hacerlo, Sam? Cuando... You can think through any problem. ¿Y qué hago? Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. ¿Lo hice bien, no? ¿O no? No, me centré 3 veces en... creo que sí. Me concentré en mi amigo imaginario, en mi otro yo. Creo que funcionó, ¿no? There must be some clues around. Pero no nos dan un logro. Antes sí fue un logro. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Vale. Herida de Dennis. Chest wound. What kind of weapon did this? ¿Podría ser un disparo? Sí. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Más arriba, ¿no? Ahí. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Vale. There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Pistola. Si la posición del tirador es aquí... ¿dónde está la pistola? Pistolera, pero no es pistola. O bueno, vamos a ver. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? A blood trail leads off. Someone or something moved through it. Me? The blood has been disturbed. By what? The blood pooled where Dennis fell, so the body was moved. If I moved it, that's how the blood got on my shirt. I have the complete picture now. No puede ser que yo hiciera esto. No. O sea, que hemos venido a intentar averiguar por qué murió nuestro amigo. Si de verdad fue en un accidente de coche. Aunque te emborraches, no vas a matar a alguien. O sea... Pero ¿por qué matarlo a él?
Estaba investigando también la muerte de Nick. ¿A quién le daría el arma? ¿Al policía? Podría ser el policía que dijera, oye, esa arma, entrégamela, no sé qué, y se la diera, porque es que si no, ¿a quién se la da? O a lo mejor nuestro querido asesino en serie, violador, tiene algo que ver. Superdetective. Blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Desbloqueé otro gran logro. Obviamente es por lo que estaba escribiendo. Vale, borrados. Vamos a... borrado. No, aquí... bueno. A ver, borrador. Para Mary Gardner y Frank Gardner. Esta noche voy a llegar muy tarde. Perdón, tengo que explicar a un imbécil cómo funciona el mundo. No podré levantarme a hacer desayuno, pero hay gofres en el congelador y debería quedar... No. Yo quiero entrar en delete. Aquí, en delete. No, bandeja de entrada no. Joder. Seguramente lo borró. El otro. A ver, vamos al correo que pone urgente. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Vale, 1 de abril de nuestro amigo Nick. Vale. Pensaba que no iba a saber más de ti. Si quieres hablar, estaré encantado de escucharte. Por mí podemos quedar mañana. Ajá, el 1 de abril. El de curiosidad seguramente no sea la gran cosa, ¿no? Pero... venga, vamos a ver. El 22 de marzo es de Nick, ¿vale? Para Walter. A ver, buenas Walt, siento decepcionarte, pero no voy a publicar el artículo. Al final acabé en un callejón sin salida. Espero tener más suerte la próxima vez. Vale, dale para abajo. Vale, es de Walter a Nick. Querido Nicolás, espero que hayas tenido un buen viaje. La semana pasada me comentabas que estabas preparando un artículo muy potente. Me temo que por aquí la cosa está más bien aburrida. Esperaba que quizá compartieses con este viejo búho lo que guardas en la manga. Ajá. Interesante. Vale. Ajá. Oh, Moshiroi. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Vale, a ver, no creo que haya nada por aquí, ¿no? Pero un montón de dispositivos. Uf. Todo lo que pueda desear un informático. Demasiado, diría incluso. Walter tendrá que guardar esta también en el armario.
Vaya por Dios, parece que o los periodistas se van de aquí o acaban muertos. Mejor no trabajar en este sitio, ¿eh? Este pueblo está maldito para los periodistas. Placa con el nombre de Anne. Bonitas vistas, ¿no? Está bien el lugar. Strange how calm it is out there when, well, this happened. Vale. El nombre de Walter. Vamos a ver. Tiene contraseña. La cual, pues, difícil averiguarla, pero seguramente investigando por aquí a lo mejor la encontramos. Something around here that hints at Walter's password. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. El deseo de mi corazón. Vale, por favor, campeones, necesito que penséis. Hay que estar atentos. El deseo de su corazón. Vale. The Ink Sport, grandes éxitos. Nota, ya va siendo hora de que alguien te enseñe los clásicos de verdad. Dime qué te parece. El gato. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Es el nombre del gato. His password. Yo me la juego, ¿eh? O sea, tiene la foto del gato, tiene... O sea, la foto en su perfil, tiene una foto también en el portarretrato. Vamos a probar. That's not it. I have to keep looking. Pues muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Muy mal, ¿eh? Muy mal. A ver, las postales. Vale, espero que no te estés matando a trabajar otra vez. Tienes que venir a verme a Playa Langosta. Es precioso, mamá. Te quiero. A lo mejor Playa Langosta podría ser una buena contraseña. Estimado señor Dodson, tal y como me solicita su madre, me complace informarle de que pronto estará totalmente recuperada tras una tal. Su madre me pide que le recuerde que hace tiempo que tiene usted pendiente también un examen médico con mi colega el doctor Chávez. No, esto si le doy a mirar. Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Vale, también hay que probar a darle a mirar, ¿eh? Imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Hay que probar con el de la madre, ¿eh? His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Vale, vamos a probar con la madre. That's not it. I have to keep looking. Mal hijo, ¿eh? Muy mal hijo. Muy mal hijo. Muy mal hijo. My A heart's ver, desire. el deseo de su corazón, el deseo de su corazón. ¿Qué desea? ¿Qué desea este hombre? ¿Qué desea este hombre? ¿Qué desea este hombre? ¿Qué es lo que desea? Algo que nos diga aquí qué podría desear, anhelar, qué desea, qué desea. Vale, creo que aquí de momento no hay más nada. En el tablón, algo que desee, ¿qué desea? Aparte de una hamburguesa, porque el cabrón está gordísimo, ¿no? A ver, ¿qué desea? Nothing that could be used as a password. Algo tiene que haber, algo tiene que haber. ¿Esto? ¿Esto qué She es? used to be the office administrator ages ago. Ah, y tiene fotos. Ah. Pero no podemos poner eso como contraseña ni nada, ¿no? A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Vale. Pues no parece que haya más nada por aquí, ¿no? A ver, el artículo favorito de Walter.
Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as Lo que desea todo hombre, ponerla. No todos los que comemos hamburguesas estamos gordos. No, no, sí, yo sé que no, pero en ese caso el hombre sí, seguro que desea... Seguro que la contraseña es hamburguesa, pero no me deja ponerla. Es el típico estadounidense que desayuna en el McDonald's, merienda en el McDonald's, almuerza en el McDonald's y cena en el McDonald's. Sus libros favoritos. but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Venga, vamos a probar. Es un deseo extraño, pero no sé, ¿desea Alicia? ¿O desea irse al País de las Maravillas? That's not it. I have to keep looking. Bueno, pero vamos con la última opción. El periódico, supongo. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. O sea, el lugar. Este. Muy bien. Pues supongo que la bandeja de entrada, ¿no? A ver. Vale, ayuda. Esto leemos. Vale, a ver, es de Walter. Muy bien. Vale. A ver, miles de gracias otra vez por tu ayuda. Eres una erudita y una santa. No obstante, parece que no tenía de qué preocuparme. Gracias a ti me quedo más tranquilo, Walter. Y le responde Beige, Michelle. Aquí tienes el informe sobre el accidente de Nick. Hace tiempo que no me pides uno de estos. En este no hay nada muy reseñable. Otra tragedia más en la carretera. Las de este estado se cobran más víctimas que las armas de fuego. Interesante, ¿verdad? El jefe de policía. Vale, muy bien. Vamos a abrir el archivo adjunto, por supuesto. Vale, vamos a leerlo. Vale, tal, Nicolás, 35 años, vehículo color rojo. Vale, es un Cosmo, modelo tal, Ramero 2008. Ramero. Vale, el coche encontrado estallado. Nada interesante. Siguiente página. Nick would never drive without his seatbelt on. Las hamburguesas están hechas con carne de niños. Leemos. Vale, el airbag activado, cinturón no utilizado, ventanas cerradas. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Tenemos información importante. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Vale, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Este es mi antiguo escritorio. Anda. Placa con mi nombre. Todavía siguen aquí. Anda. Curioso. Y mira que me fui hace 2 años. Tiempo han tenido. Supongo que no han podido pillar ningún becario para que limpie. Porque los pobres becarios son para eso, ¿no? Para limpiar. La madre que parió las empresas cabronas. A ver, buscamos aquí. ¿Eso es un conejo? No. No sé qué es. Nick's computer is missing. He took it home to work or stolen. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Te he dejado rollos de pepperoni en la nevera. No te quedes trabajando hasta tarde. Postdata, la próxima vez te toca a ti. Me imagino que Anne.
Anda. Una foto de los tres. Me la voy a llevar. Why not? Mind if I kept this for old time's sake? Aunque eso sería una pista, ¿no? También. O sea, el que venga aquí dirá, anda, aquí faltaba una foto. O sea, aquí había una foto. Y ya no está. Lo ideal supongo que sería dejarla tal cual, sin llevarla, sin nada. O sea, dejarla tal cual. Pero yo estoy mal de la cabeza, me gusta arriesgarme y me la llevo. Vamos a ver los posits. Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 23:41. Acuérdate. ¿Qué pasó a las 23:41? Es lo único reseñable de aquí, ¿no? If I had the code, I could get in here. Ah, 23:41. Vale, lo anotó en plan... Es una hora, pero no es una hora. En realidad... 23, habíamos dicho... 41. It was a good guess, just not the right one. I should keep looking. No está bien. Ah, pues... O lo escribí mal o no es esta. Pero vamos, que parece que sí, ¿no? 23:41. Te lo pone como una hora, pero... Lo voy a intentar de nuevo, ¿vale? 23:41. 23:41. No. Antes no me pude equivocar. No me equivoqué. Lo puse bien. I should keep looking. Vale, a ver. Números. Necesitamos números que el juego nos deje interactuar con ellos, ¿no? Porque si no, no tenemos nada. No, pone aquí nada. La nota no pone nada. La foto tampoco pone nada. Si miramos... Nick was always more a fan of beer than working late. Vale, pues yo aquí de momento no veo nada. Vamos a ver, algún sitio. Vamos, Nick. De tu parte, hombre. Un diario. Vamos a ver un diario. 31:21 y hay dibujos. Este es el libro, es la libreta de la niña, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, tiene su nombre raro. Joel, yo qué sé. Bueno, probamos con 31:21. Wonder if that's the new code for the archives. 31:21. Hemos dado en el clavo. A ver. 31:21. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Drogas, trapicheos. La policía está metida, perdón. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? El desempleo se dispara, se hundió durante el año pasado, se recuperará, tendencias o desviación puntual. Tickets, ¿cómo se llama? Tickets y facturas de hotel. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Vale, el pasajero. Vale, tren 254, Florida. Nick had a contact. Same name as in the email.
He was onto something big. Vale, 27 del 1, o sea, 27 de enero a las 8 con D, el nervioso, pero puede que tenga algo útil. Varias semanas después, segunda reunión con D, aquí pasa algo de verdad, suponiendo que no mienta. Siempre quiere quedar en sitios siniestros. Creo que ha visto muchas películas. Un mes después, con D de nuevo, he tenido que invitarlo a desayunar y me ha dicho que no podemos quedar más. Parece un callejón sin salida. Casi un mes después, justo el día de su muerte, o muy cercano a su muerte, más bien, pensé que me quedaba sin él. Menos mal que parece dispuesto a hablar de nuevo. What he was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Oh, Dios mío, joder. Me quedé en plan, what the fuck? Did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Sí. Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Nada de policía. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Mierda. Marcharse de inmediato, llamar a la policía. No, sin policía. A ver, que hay una camiseta llena mía, ¿vale? Llena de sangre del pibe. O sea, no. Nos tenemos que ir. Anna, no. They'll want to interrogate me, and we'll never find out who did this. A ver, que me meten en prisión, vamos. How could you be so cold? We can't make him not dead. What we do now will decide if we can find out what really happened. Trust me. I'm not comfortable with this. But if you insist, we'll just leave him. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. Sam, I'm not sure this is a good idea, going on your own like that. Pues ven. I'd like you to come with me. Whatever I find, I don't want to face it alone. Let's go to the crash site. We don't have a second to lose. Oye, pues no salió tan mal, ¿no? No salió tan mal. Me temía que fuera esto a ir por mal camino, pero parece que el no llamar a la policía se lo ha tomado bien en la muchacha. Pensaba que se iba a poner más arisca. Barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember, especially how you always end up being right somehow.
I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. Muy buenas, Dave. No te preocupes que todavía vamos a estar un ratito más por aquí. This is the place. Lugar del accidente. Tutun, tutun. Vale, a ver, tenemos que buscar, no sé, una zona vallada, un árbol chamuscado. Pobre árbol. I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Vale, muy bien, muy bien. Nos ha vuelto a salir el simbolito arriba a la derecha, ¿vale? Donde está mi cámara. Bueno, el simbolito ese, ¿vale? Una vez vayamos investigando, pues... O sea, las pistas se nos van a ir acumulando. Vale, trozo de madera, ninguna marca de freno. No skid marks, no trace of sudden braking. Vale, ya tenemos una pista. Vamos a seguir acumulando. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Vale, no hubo frenazo. Vale. These road signs are intact. Not a scratch on them. No se chocó con eso. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. The fire shouldn't have been able to spread that far. 2 of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? Tutun, tutun. Vale, creo que de aquí no podemos sacar más nada, creo. Toca bajar. Aquí es donde murió nuestro querido amigo. Aunque todavía me duele que me... No que me robara a la mujer, pero que saliera con mi ex, sí. Todavía me duele. It was pretty intense, judging the damages to the area. Bastante intenso. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Pobre árbol, Dios mío. Él solo estaba aquí, tranquilamente, haciendo su fotosíntesis. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Y es extraño, ¿verdad? Muy extraño que se pasaran esto por alto. Muy, muy extraño. A ver, vamos a investigar. Aunque por aquí parece que no hay nada, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿no? Vale, difícil veo ya que hay algo por aquí. Por esta zonita. Vale, no. Creo que debemos regresar a esta zona. Vamos a ver si hay algo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Vale. Algunas huellas. Algo... No sé, una lata de gasolina. Algo extraño. Algo que no debería estar. No veo nada... Nada raro. ¿Ya podrías ayudarme un poco, cabrona? Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Bueno, puede que antes estuviera más cerca de la carretera. Puede que lo hubieran puesto a propósito. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. Pero está lejos. Tracks don't reach the road. Vale, hasta que el personaje no nos diga que ya tenemos todo, pues... faltan cosas. Best to leave her alone. It's a lot to take in. Oye, que yo también estoy pasándolo mal, ¿eh?
Pero claro, nadie se preocupa de lo que siente un estadounidense blanco heterosexual, ¿no? ¿Verdad? Es que, claro, no. No se preocupa por nosotros. Tío, no sé dónde buscar. No se me ocurre naica más. Pero obviamente, si el personaje no ha dicho nada, es porque algo nos falta. No sé si más adelante cabe la posibilidad de... No, ¿vale? Entonces tenemos que regresar. A ver qué me he saltado. La señal no. Vamos a interactuar de nuevo con esto a ver si hay algo que no... La hierba, el trozo de madera... Eso ya lo miramos. Que no veo más, tío. Hierba, el trozo de madera, eso ya. Yo no veo más nada por aquí. No. Por aquí no hay más nada. Joder, pues ¿qué coño nos falta? No hay forma de averiguar, de que el juego nos dé alguna pista, una indicación. Lo cual está un poquito mal, porque hay veces que, como esta, que la pista que te falta, me cago en 10. Para encontrarla hay que sudar un poquito. Muy buenas, Luis, bienvenido. Y por cierto, muchas gracias. Muchas gracias por convertirte en miembro del canal. Que me di cuenta esta mañana que me salió una notificación ahí en el directo de Luis. Ahora es miembro del canal. Y de ahí que tengas ahora también, ¿no? Ese simbolito al lado del nombre. A ver, si fueras una pista, ¿dónde estarías? Dios mío, maldita pista. ¿Cuál falta? Algo que los policías no se llevaran, no vieran. Me cago en 10. ¿Dónde coño está la pinche pista del diablo esta? Tampoco es que haya muchas cosas aquí, ¿no? O sea, el lugar del crimen y ya está, vamos. Y el alrededor un poquito. Que viene siendo esta zona, pero vamos, que no... El árbol nada. Aquí no hay nada. Vamos a mirar un poquito mejor, a ver... Aunque ya nos va a echar hacia atrás el juego. Ahí está. Pues la verdad, no tengo ni puñetera idea dónde seguir buscando, ¿eh? Esto ya lo miramos, que son las huellas del animal. Vamos a seguir subiendo más todavía hasta que nos eche el juego hacia abajo. Mancha de combustible. Joder, pues sí que te deja subir, ¿eh? A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Vale, todavía faltan más cosas. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Ya está en azul. Ya lo hemos averiguado todo. That's all the information I need. Time to put everything together. Joder, había que subir, me cago en Dios. Yo pensaba que para arriba no iba a dejarnos ir como nos pasó, que intentamos bajar un poquito y nos decía que no. Pues pensaba que aquí iba a pasar lo mismo. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Eso es lo que dice el informe policial.
Pero... Things don't add up. I need to find out what really happened. Para que digan después las mujeres que los hombres no podemos pensar en varias cosas a la vez, ¿eh? Fíjate, este hombre, ¿eh? Este hombre es un crack. A ver, Nick. Borracho. Estaba claramente consciente. Bueno, creo. Venga, él estaba consciente. El coche, el combustible que sale por aquí, sin relación. Se incendió. Perdía combustible. Dios, pulsa RB para validar la hipótesis. Vale, pues le doy, no sé. A ver qué es lo que pasa. Vale, nada. De momento vamos bien. ¿Y si quedó inconsciente? ¿Y si estaba inconsciente? Podría... Pero no hubo un animal aquí. No. Ni siquiera un tronco. O a lo mejor como mucho un tronco. No, yo creo que no hubo nada. O sea, las dos cosas estaban apartadas. Verificamos hipótesis. Lo metieron en el coche, inconsciente. El coche perdía combustible. Entonces ya estaba en llamas. Vale, lo metieron en el coche, inconsciente. Y lanzaron el coche. En llamas. Creo que podría estar bien. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Drogaron a mi amigo, lo metieron en el coche, le prendieron fuego al coche y listo. Y la policía encubrió esto, porque evidentemente, no sé, hay pruebas, tío, hay rastros, ¿no? Como que... No sé, o sea, se puede ver que... No sé, es... ¿Quién es esa persona? Un porrillo. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong.
talking. Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Interesante. Estaban buscando pruebas, algún dato que a lo mejor, bueno, pues pudieran relacionarlo con el crimen. O sea, el que mató a Nick, como esta mujer tenía una relación, pues oye, a lo mejor Nick le contó algo, le dio algo y fue en busca de eso. Please, it'll just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Vaya por Dios. She's different. You're different. Yo creo que sí. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Curioso lugar para vivir, ¿no? Está un poquito alejado del pueblo, o eso parece. I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules, I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Prometo que lo daré todo, o lo intentaré. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. Aunque me rompiera el corazón. Pero este hombre es el puto amo. You're both so patronizing. Lo haré por él. I'm heading inside. See how bad it is. Me da pena, tío. Pobrecillo. Parecía buena gente. Bueno, es buena gente.
¿Por qué tenemos que sufrir las buenas personas y los malos siguen ahí tranquilos? Da igual lo que le pase a esas malas personas. Tienen siempre dinero, ¿verdad? Siempre dinero, los cabrones. Pues, campeones, yo creo que por aquí vamos a ir terminando. Creo que hemos avanzado bastante en el juego, casi 3 horitas. Y si no me equivoco, pues hemos conseguido completar unos 4 episodios que en este juego no te lo ponen como episodios, te los ponen como recuerdos, ¿no? Recuerdos de Alza la copa, recuerdos de no sé qué, recuerdo fantasma, que es el último que acabamos de obtener, que si no me equivoco era el 4º de unos, en teoría, 6 que debería tener el juego, ¿vale? Todo es aproximadamente. Así que en el próximo vídeo, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, que será el miércoles, concluiremos la aventura. Espero que os esté gustando el juego, que os esté llamando la atención este crimen detectivesco y movidas de pueblo que estamos viviendo. Si es así, pues que no te olvides de darle la manita arriba, que ya sabéis que eso ayuda bastante. Algún comentario también en el chat también ayuda psicológicamente, ¿vale? Ayuda psicológicamente, no el vídeo, no es que vaya a tener más visitas el vídeo porque tenga más comentarios, ¿vale? YouTube no funciona así, pero oye, psicológicamente aporta. Si no estás suscrito, te recuerdo que aquí de arriba te va a salir un circulito con mi canal para suscribirte y también YouTube te va a recomendar un vídeo sabrosón que quizás te guste. Recuerda pasarte por la descripción, que ahí tienes mis redes sociales, por si quieres seguirme por ahí, Twitter, Instagram, TikTok y mi canal de Twitch, por si queréis ver el directo de mañana martes de Pokémon Unite. Campeones, nos vemos mañana en Twitch o pasado mañana miércoles aquí en YouTube. Adiós.